enfoque de mis videos era poder enseñar algo, al mismo tiempo yo aprendía porque digamos, me forzaba a tener que aprenderlo al 100%, pero cuando se habla de gente de inteligencia artificial es cuando vos ocupas como integrar algún tipo de lógica que no se puede pensar con código. Era un proceso que el cliente le tomaba días y, por ejemplo, en 4 segundos ya tenía el Excel lleno. ¿Qué es Python? Claro, bueno, es un lenguaje de tipado débil, entonces, digamos, a diferencia, por ejemplo, de lenguajes más complejos como Java o C, que vos tenés que, cuando define una variable, se tiene que, por ejemplo, poner que esa variable va a ser un entero, va a ser un valor booleano, que es como verdadero y falso. En cambio, Python no tenés que poner eso, simplemente pones la variable y el valor y ya. Entonces, digamos, como es un lenguaje que es como inglés, todo es como si fuera inglés, es lo que le abre la puerta a la gente que tal vez no es muy técnica, ¿verdad? Que no sabe mucho de computación, a que haga aportes para Python, ¿verdad? Entonces, digamos, si usted es una persona que sabe mates y no sabe de computación y querés aportar haciendo una librería para cálculos matemáticos con Python, ¿verdad? Entonces, es un lenguaje súper completo. Realmente en todos lados está Python, ¿verdad? Ahora con la inteligencia artificial, todo está en Python. En el sector financiero, en datos, bueno, en automatizaciones y todo eso también. Y sí es súper completo porque le abre la puerta a la gente que no es tan técnica a poder programar, poder decirle a la computadora, tenés que hacer esto, pero sin tener que entender cosas complejas de computación como otros lenguajes como Java, ¿verdad? Entonces, es como hablar inglés prácticamente. Ok, se podría decir entonces, basado en eso, que es uno de los lenguajes de programación más fácil de aprender. Sí, yo diría que es más fácil. O sea, si yo no sé nada de programación y quiero empezar a aprender, es como Python sería como la recomendación. Sí, definitivamente. Ahí, bueno, hay gente que dice como HTML, no sé, tal vez si Ujú. está familiarizado, mucha gente dice que eso es como un lenguaje de programación, otros dicen que no, pero yo creo que aún así HTML, que es como lo más básico, creo que incluso es hasta más difícil que Python. Entonces sí, Python es definitivamente, si uno quiere empezar, es el lenguaje. Pero HTML es como más para webs, ¿verdad? Es como un Ujú. poco más como El diseño de esqueleto. página web y va ahí con CSS, creo que también Ujú. utiliza, ¿verdad? Como que se integra. Ok, ok. Y entre, digamos, Python, ¿cómo llegó usted a Python? Digamos, ¿cómo fue que usted dijo, bueno, mira, ¿sabes otro lenguaje de programación? Pasaste por otros lenguajes que usted dijo, uy, ¿qué es esto? Que lo asustaron y llegó a Python de alguna manera que usted dice como, no, pero esta es mi casa. Yo aquí me siento cómodo completamente. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo empecé con, no lenguaje de programación, pero con Scratch, que es como pseudocódigo. Y después me empezó a llamar mucho la atención de hacer como cosas reales. Entonces dije, bueno, es software. Entonces me fui con JavaScript, pero el tema con JavaScript era que tiene cosas muy raras. Tiene tipos de datos muy extraños y es un lenguaje que no es, a mi opinión, no es agradable programar en ese lenguaje. Entonces yo me pasé a Python y ahí fue cuando empecé y cuando me di cuenta de que usted lo puede utilizar en todo. Hay librerías para todo, entonces cuando usted dice, ¿y para qué me voy a ir a otro lenguaje, verdad? ¿Para qué me voy a ir a complicar si, verdad, está Python, verdad? Entonces, es el mejor lenguaje diría yo que hay. Ok, y nosotros casi no hemos hablado de programación directamente dentro del podcast. Entonces, cuando vos decís librerías, ¿a qué te referís exactamente? Ok, las librerías, digamos, cuando vos programas algo, puedes compartir eso, ¿verdad? Entonces, usted puede hacer digamos, código o ciertas funciones y después de eso usted las publica. Entonces, otra persona simplemente instala su librería, que sería ese paquete de código suyo, y las utiliza. Entonces, vos, por ejemplo, puedes hacer una función para cálculos y la otra persona simplemente importa esa función y ya la puede usar sin tener que escribir todo el código que hay detrás de esa función. Entonces, si la librería es como ese paquetillo, ¿verdad? Con el código que usted hace que puede compartir. Ok, ok, me parece, o sea, es como decir como un template. Yo Ujú, vengo, agarro esto ya existe, lo vengo y lo implemento en mi código y yo le agrego código. ujú. Sí, es como, por ejemplo, una herramienta. Usted, en lugar de hacer el martillo de cero, usted va y lo compra ya hecho. Ok. Entonces, y ya está hecho, lo puedes utilizar. En el momento que lo compra, ya lo puede empezar a utilizar. ¿Y qué tan difícil es que esas librerías, o más bien qué tan fácil es que cómo yo reviso esas librerías, o que vengan como corruptas, o que venga, no sé, que venga con código malicioso o algo así? ¿Alguna manera de saber eso? Este, mm, si usted, usualmente, cuando vos la publicas para que la gente la pueda descargar, tiene que ser de código abierto. Entonces la gente puede revisar lo que hay en el código. Si ha pasado que meten código malicioso, ¿verdad? Y hacen como lo que se le llama puerta trasera, que meten pedazos en el código que te da acceso a su computadora o a información suya. Entonces, pero usualmente si es una librería muy conocida. Ya son librerías que son mantenidas por empresas muy grandes y así. Entonces, no existe como ese riesgo, pero si es como una librería muy nueva y la vas a instalar,
como es de código abierto, tiene que ser código abierto para instalarla. Entonces puedes revisar el código, ver que no haya nada raro por ahí. Creo que hay librerías que tal vez son más confiables o tal vez muy conocidas, Como certificadas o algo así. como certificadas. No sé quién las manejará, por ejemplo. Yo sé que una librería súper conocida para todo el tema de manejo de datos, etcétera, es Pandas, por ejemplo. Y nunca he visto a nadie como desconfiar a la hora de instalarlo, pero al mismo tiempo ya vos lo puedes hacer directamente desde la consola. Pones import Pandas, básicamente, y te descarga la librería. Yo asumo que esa librería ya debe estar como en algún repositorio que es confiable, Ujú. que no es necesariamente como que tal vez uno va y lo buscó en GitHub y se encontró un usuario ahí todo sketchy y te descargaste la vara. Ahí siento que es donde tal vez hay que tener más cuidado. Ujú, sí. Sí, muchas librerías, por ejemplo, no sé si conoces Request, que es para... Esa tengo entendido que Nvidia es el que, digamos, la mantiene. Que ellos son como los que Okay. patrocinan para que haya gente ahí, porque dependen mucho de esa librería. Ujú. Entonces, por ejemplo, ya esa librería, el repositorio, tengo entendido que lo manejan ellos. Entonces ahí es como, está esa seguridad de que no va a haber nada malo ahí si son ellos los que la manejan, ¿verdad? Y si yo vengo empezando, por ejemplo, en Python, ¿cuál serán dos cosas? Un buen lugar, tal vez, como para entender, tal vez de cero, digamos, no sé nada de programación y quiero entender de cero. Un buen lugar, tal vez, para entender qué es Python. Y la segunda parte de la pregunta sería, ¿qué proyecto puedo yo hacer para poner a prueba tal vez esos conocimientos que voy empezando a tener básicos, ¿verdad? Porque he escuchado tal vez en universidades, ¿verdad? Hace años, que yo supongo que ya eso está más avanzado, que ponen a hacer un juego como de la serpiente o juegos como clásicos, ¿verdad? Que son muy, eh, no sé, esos juegos de 8 bits, literalmente, Ujú. juegos que son como, Que se van en la consola. ajá, ¿qué sería bueno? O sea, ¿qué sería bueno como para aprender y yo empezar a hacer? Yo creo que lo que yo hacía era ponerme como algún reto que yo pensara que es fácil, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés el reto y va a pensar en cómo solucionarlo, entonces usted empieza a decir, bueno, ¿cómo hago esto? Entonces empieza a buscar en foros. Entonces ya en el foro ves que ocupas utilizar eso, entonces yo empieza a investigar qué es eso. Entonces, así es como se aprende. Yo lo que diría yo como proyecto es, puedes hacer como un to-do list, ¿verdad? Entonces, es algo básico, la entrada del usuario, que registre el coso, manejas el almacenamiento. No tiene que ser complejo, puede ser que almacene la información en listas y cosas así. Y para aprender Python, yo creo que a día de hoy hay mucho lugar. Yo personalmente empecé con YouTube, e incluso también hay libros, aunque ya entiendo que no es tan común como con libros, porque está YouTube y todas estas plataformas, pero yo creo que para empezar con YouTube está más que bien. No leo tanto la necesidad como de comprar un curso, ¿verdad? Ujú. Que creo que antes sí era un poco más así, que era curso o nada. Creo que ahora en YouTube ya hay mucho contenido para aprender. Usted ha hecho sus proyectillos con Python, ¿verdad? De la U. Un poquillo, sí. Sí, sí. Más o menos. A mí me ha sacado las ganas Python. Ay, a mí me da mucha curiosidad, digamos, porque usted empezó súper joven a programar en Python. ¿En qué punto o en qué momento usted dice, como, mae, ok, no sé, quiero hacer algo más avanzado? Porque, por ejemplo, uno podría venir y hacer el famoso Hello World, ¿verdad? Ujú. Y nada más ponerlo ahí a que le ponga un par de outputs. Pero ¿en qué momento usted dice, como, no, quiero ver cómo hago algo más elaborado, quiero ver cómo, no sé, jalo un documento o cómo trabajo, desde dónde sale esa curiosidad? Bueno, vieras que para mí fue tratando de resolver como un problema. Yo me acuerdo que las primerillas cosas que hice es que en la escuela este, iba mal en una materia, no recuerdo cuál era, pero el tema es que yo decía, bueno, tal tarea vale tanto porcentaje, el examen vale tanto, entonces voy como a la mitad del semestre, o bueno, en la escuela es trimestre, entonces el programilla lo que hacía era que yo le ponía, es básicamente pensar en resolver un problema. El programilla yo lo que hacía era que le ponía qué nota llevaba en qué trabajos y me decía cuál era el mínimo que tenía que sacarme en lo demás. Entonces yo le decía, el próximo nuestra clase vale 20%, el otro 5%. Entonces ponía lo que llevaba y me decía, bueno, lo mínimo para que pases con 70 y ya hacía los cálculos, ¿verdad? Ujú. Entonces surge de eso, ¿verdad? Más que todo, de pensar en un problema y ver cómo solucionarlo. Creo que es como la mejor forma para pensar en proyectos y ponerse retos para aprender. Ok, ok. Y tal vez moviéndonos un poco más, que ahora nos comentabas, vos estás en la U, pero Ujú, no estás estudiando nada relacionado, al menos no directamente con el área de tecnología. ujú. Entonces, que te decía, a mí me da curiosidad el por qué detrás ok, voy a estudiar, pero no sé, tal vez podría ser algo como lo que te decía, ciencia de datos, ingeniería de datos.
que llevan mucho Python, igual lo normal de IT, se me olvidó cuál es la carrera que estudia nada más ingeniería en sistemas. Es que ahora todo Sí. cambió, ahora es como, Sí, sí, sí. usted le pone Es- ingeniería de Ajá. sistemas. Que todos los pudo haber hecho en modo fácil porque ya estaba o sea, ya usted estaba muy en contacto con Progra y al final, aunque le hubieran puesto a programar en JavaScript o en C++, ya tenés las bases fuertes de cómo se maneja un programa, de cómo manejar librerías, de cómo manejar funciones, módulos, etcétera. ¿Por qué algo tan distinto? Sí, yo me iba a meter a estudiar software, de hecho, cuando yo iba a hacer la matrícula en la U, yo tenía en mente software y tenía también meterme a economía. Pero cuando ya estaba ahí valorando, digo, yo he sabido hacer lo que hasta el momento he hecho software y todo, y no he necesitado, digamos, de venir a la universidad. Escuchaba mucho a la gente en redes sociales y eso que decían, no, es que en la universidad vos te enseñan la teoría, pero no te enseñan a programar, y usted en un trabajo lo que tiene que hacer es programar. Entonces yo decía, ¿para qué me voy a meter a la U? Era para que me enseñen cosas, bueno, la cantidad de años que tome, si yo lo puedo aprender por mi cuenta, lo he hecho, sí. Y dijo yo, bueno, economía es algo que me llama mucho la atención y prefería economía porque, por ejemplo, aunque hubiera sido ciencia de datos, creo yo que ya sé con el conocimiento en economía lo puedes ya luego orientarlo, ajá, que es un problemilla que, bueno, tengo un conocido que está estudiando ciencia de datos y a él le interesa mucho el área financiera, pero él me dice, pero es que, ¿qué proyecto hago? Porque yo no entiendo nada de economía. Ajá. Entonces, manejo muy bien Python y todo, pero no manejo sobre qué hacer el proyecto porque no sé prácticamente nada. Entonces, sí, me fui por ese lado de economía. Sí, sí, sí. Y es que lo puedo hacer como exponencial, porque realmente lo que pasa es que economía lleva tantos datos, o sea, economía lleva tantos datos que usted literalmente puede llevar la economía, que no sé si eso ya se le ocurrió a alguien, ¿verdad? O a alguna otra persona por ahí que ya debe decir como, mira, soy economista, a ver, empiezo a empezar a utilizar como eh, inteligencia artificial para manejar esto y hacer como algo que me haga leer exponencialmente los datos, que probablemente alguien por ahí ande como con eso, pero es que literalmente usted puede llevar eso a otro nivel, digamos, con lo que ya conoce, más lo que está estudiando, que uno dice, ok, es completamente aparte de lo que, de lo que se dedica ahorita, porque yo conocí a Josué, de hecho, hay dos cosas muy importantes, y es que Steven dijo que empezó muy joven, y es que Josué tiene 18 años. O sea, eso fue una sorpresa. No digo que se vea mayor, ¿no? Pero fue una sorpresa, ¿verdad? Ver que realmente es como 18 años, todavía todo llega y es gigante, o sea. Y eh, bueno, no sé, si quiere más bien preséntese un poco más usted, ¿verdad? Para no tener que presentarla yo y contar cosas, ¿verdad? Que por ahí están. Si quiere más bien cuéntenos quién es Josué y, y a qué se dedica también. Bueno, actualmente soy fundador de una empresa de automatizaciones y agente de inteligencia artificial. Y sí, creo que vos me conociste por los TikToks, ¿verdad? Sí, también empecé a hacer contenido sobre Python, pero el modelo era enseñar cosas, pero rápido, ¿verdad? Y en ejemplos de la vida real, ¿verdad? Porque cuando yo empecé a programar y empecé a ver videos en YouTube y así, había muchos problemas que decían, bueno, esto sirve para esto. Y yo decía, sí, pero eso cómo me sirve a mí en la vida real. Entonces, cuando yo empecé a orientar mi contenido era, por ejemplo, miren esta cosa y así es como parece ser la función que tiene en la vida real. Entonces, sí, creo que por ahí me conociste ahora en TikTok. En TikTok, sí. Sí, fue que empecé a crear contenido justamente por eso, para llevar una forma distinta de enseñar Python. Entonces, sí, por ahí. Sí, aparte que eso crea su marca personal, lo impulsa con su marca personal, más la empresa, ¿verdad? Y dices que la empresa crean agentes. Ujú. ¿Qué es un agente? Digamos, ¿a qué te Ok, refieres con agente? tal vez explico primero la automatización para que se quede más claro. Hagámosle, claro. Claro, bueno, mira, la automatización es, em, tal vez si lo pensás como llevar un proceso manual y hacerlo básicamente hacer código de Python. En este caso, bueno, nosotros, hay gente que lo hace en otro lenguaje de programación, pero que el código sea capaz de hacer lo que usted manualmente hace, pero sin que usted no tenga ningún tipo de intervención, digamos, manual. O si hay, muy mínima, ¿verdad? Pero cuando se habla de gente de inteligencia artificial, es cuando vos ocupas como integrar algún tipo de lógica que no se puede pensar con código, ¿verdad? Porque, digamos, dando un ejemplo de una automatización que realizamos recientemente, había un cliente que tenía diferentes correos, ¿verdad? Por ejemplo, tenía el correo de legal, el correo de ventas, pero la gente le mandaba los correos y los problemas al correo general.
Entonces ellos manualmente tenían que leer el correo y decían, bueno, esto va para legal y reenviarlo. Esto va para... Y entonces les tomaba mucho tiempo. Entonces ellos, digamos, la automatización, lo primero es meterse al correo, leer los correos, todo eso con Python, pero luego llega la pregunta de cómo sabemos que la automatización tiene que enviar ese correo a qué departamento, ¿verdad? ¿Con qué parámetro? Decimos, ok, lea el correo y lo envía para dónde. Entonces, cuando hablamos de agentes es como, realmente es un punto, ¿verdad? Donde el código se conecta y con una inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, vos le puedes programar las instrucciones, ¿verdad? En este caso le puedes decir como que, ¿verdad? Se le manda bien, bien estructurado un prompt para que entienda lo que vos querés y que le dé una respuesta y ya con eso trabajar. Entonces, por ejemplo, nosotros con esta gente, las instrucciones eran, usted va a entender la información, va a clasificar esto únicamente en tales categorías y nos va a responder en tal formato. Entonces, ya cuando respondía con ese formato, la automatización continuaba y reenviaba el correo a donde era. Entonces, sí, el agente digamos, la automatización es el código, que es capaz de seguir el paso, pero el agente es cuando ya ocupas tener como, se puede decir de una forma una persona, no es una persona, ¿verdad? Pero como tener algo ahí que pueda pensar o pueda simular como algún tipo de lógica, ¿verdad? Que ya tenga eso programado, por decirlo así, ya tenga ese tipo de comportamiento que, por ejemplo, no sé cómo lo habrán hecho, pero digamos, si el correo dice ciertas palabras, va para los correos que van, no sé, de cobros. Ujú, O si el correo dice ciertas palabras, van para los correos, no sé, de recursos humanos ujú. o algo así. O sea, y ese agente entonces ya sabe todo eso y lo tiene completamente configurado para que esa gente yo lo puedo mover, dejarlo aquí, o también puedo agarrar ese agente e implementarlo en otra empresa igual. Digamos, ya como es un agente creado, ya esa gente lo puedo usar no solamente en la empresa, por ejemplo, de tu cliente, sino que ese mismo agente lo podrías utilizar en otra empresa, otro cliente que quiera lo mismo. Ujú, sí, sí se podría hacer. Sí, porque realmente la gente es como, realmente es una zona en nuestro backend que está conectado con las indicaciones que tiene que hacer y son modelos que ya son entrenados y que ha habido un montón de inversión detrás de esos modelos. Entonces, prácticamente cualquier indicación que vos le des, en diferentes, sea el caso que sea, va a poder entenderlo, ¿verdad? Ok, y a punta de datos, como todo, ¿verdad? Sí, Es entrenamiento a punta de datos. ¿Y cuánto, eh, digamos, en esa parte de entrenamiento y de datos, Python entra en la configuración de cómo él va a leerlo o cómo entra Python en eso? Bueno, nosotros lo que utilizamos son modelos, no los entrenamos desde cero, Ok. porque eso requeriría demasiado tiempo y muchos datos. Bueno, los modelos que utilizamos son modelos que son, por ejemplo, los de OpenAI o los que mantiene Google o también los de Microsoft. Este, pero sí, como te digo, son modelos en la nube. Realmente no es como que los entrenamos porque eso tomaría mucho tiempo Y desarrollo y un sí, montón, sí, sí, es sí. un montón de trabajo realmente. Pero sí, realmente estos agentes sí, ya han sido entrenados por empresas, entonces nada más los podemos utilizar cambiando las instrucciones. Sí, Ok. y por pura curiosidad, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? No, mentira. Este, O sea, sí, pero ahorita no. Dice. o sea, igual tengo la duda. No, no, vos empezaste, digamos, primero con tu canal o con tu cuenta de TikTok, o primero con la empresa. Como fue más, ya tenías la empresa y ahora querías una manera de darle publicidad, o la idea de la empresa salió un, como un hijo, digamos, de la cuenta de TikTok, de ver que tenías varios proyectos y estar viendo casos de uso ya un poco más de la vida real. Sí, empezó en TikTok. Es que sí, la empresa surgió de ahí porque yo empezaba a subir los videos, pero yo veía que la gente me decía como que, oiga, yo quiero tal cosa, ¿usted me lo podría hacer? Y yo decía, mira, hay gente que quiere un servicio con esto, entonces yo decía, bueno, sí. Y pero yo como que no creía que realmente podría haber negocio en eso hasta que llegó una persona y me dice, bueno, está bien. Yo le dije, bueno, considero que te cobraría tanto. Me dice, ah, ok, aquí está. Entonces dije, mira, si hay realmente negocio en esto, entonces eh, empecé a hacer la empresa y justamente surgió de ahí, realmente de empezar a subir TikToks y de ver que la gente realmente sí estaba interesada en eso y que lo que yo enseñaba sí podría tener valor, entonces de ahí surgió. ¿Y qué lo motivó también a empezar en TikTok? ¿Qué fue la parte que usted dijo, mira, soy bueno en esto y quiero compartirlo? ¿O qué pasó ahí? Realmente creo que es como, me gusta enseñar, también es que cuando yo digamos, me proponía enseñar un tema, yo me obligaba a tener que entender ese tema al 100%. Entonces, aunque yo entendía Python,
Tal vez había ciertas cositas que yo entendía, pero por encima. Las utilizaba en mi día a día, pero no las entendía al 100%. Pero con estos videos yo de alguna forma me obligaba, que yo decía, yo no puedo decir algo incorrecto en el video. Entonces, estudiaba más estos temas a fondo. Y también está el tema de que, por ejemplo, lo que te había mencionado, por ejemplo, los videos en YouTube te dicen, bueno, esto sirve para esto. Y usted dice, ok, lo entiendo, pero ¿cómo utilizo eso? Entonces, el enfoque de mis videos era poder enseñar algo, al mismo tiempo yo aprendía porque digamos, me forzaba a tener que aprenderlo al 100% y poder aportar valor enseñando lo que iba a enseñar, pero con un ejemplo en la vida real, ¿verdad? ¿Cómo es que eso sirve y cómo se utiliza en la vida real? Ok. Esa es mentalidad de genio. Yo les digo, o sea, si usted quiere aprender algo y aprenderlo bien, apréndalo. O sea, ya hemos dicho antes, pero apréndalo para enseñarlo. Cuando usted aprende para enseñar, su cerebro automáticamente funciona de otra manera que, como usted dice, usted no se quiere llegar a equivocar. Aparte de que no quiere, tampoco es que puede, porque va a llegar en redes sociales, la gente no tiene compasión. Va a Sí. llegar el que comenta algo ahí, pero está perdido o sea, no, literalmente no se puede. Este, de que se puede, pero hay gente que le afecta mucho, tal vez que le comenten hey, ¿qué estás haciendo? ¿Estás Sí, mal? sí. O estás educando mal a la gente. Em, y también eso, yo quiero saber, hablando un poquito de la universidad y todo lo que está ahorita, ¿verdad? Eh, ¿Por qué ahorita, digamos, actualmente, a pesar de que tienes tu empresa y demás, usted dijo como, ok, voy para la U? Y no dijo, okay, cuando usted llega y cumple sus 18 años, digamos, o cuando termina la secundaria, usted tiene dos caminos, que es como, voy a buscar un trabajo, que puede terminar en un call center, que no está nada mal, Ujú. o sea, trabaja en su inglés y demás, a como puede decir, voy para la universidad, ¿verdad? O sea, usted con sus conocimientos de Python probablemente hubiera estado en una multinacional, ¿verdad? Ya montando agentes y probablemente con un muy buen salario. ¿Qué lo hizo decir? Eh, Voy para la U. Realmente yo creo que era como, bueno, justamente como sabía que economía era una opción, este, poder, digamos, estudiar eso, que es algo que me llamaba mucho la atención. Y si a uno lo puede hacer por su cuenta propia, ahora uno puede aprender economía, pero no es lo mismo, ¿verdad? Ujú. Este, no es lo mismo llevar con profesores que tienen años de estar en esto, entonces eso creo que fue lo que me motivó y también que como te menciono, cuando yo apenas cumplí 18 yo no sabía que había realmente un negocio detrás de eso, yo programaba y sabía que se puede hacer cosas, Okay. pero hasta que empecé a hacer contenido, la gente, yo veía que me empezaban a escribir y mandar correos y yo decía, mira, si hay realmente aquí, fue hasta ese momento que me di cuenta realmente que sí es como una habilidad que se toma en cuenta muchísimo en el mercado laboral. Súper. Y aproximadamente, ¿verdad? Como para tener como un rango, no sé si apareciera un cliente de este podcast y ojalá que aparecieran 10. Como en cuánto es un rango que se puede tener, digamos, esto está muy bien para cualquier startup, digamos. Cualquier empresa que está como emprendedores, digamos, que están empezando y demás y que puedan hacer esa inversión, ¿verdad? Y tal vez acomodar datos y ponerlos de manera correcta para generar más. Eh, ¿Cuál es el rango que hay, digamos, de como de cuánto a cuánto puede ir un agente de esos, la creación y demás? Nosotros tenemos como un promedio de $2,000 a $3,000, que es la mayoría de los agentes que se cotizan. Hemos tenido clientes que se salen del promedio, ¿verdad? Con agentes que van por encima de los $5,000, pero son casos como muy específicos ya cuando el cliente es un proceso muy largo, ¿verdad? Múltiples integraciones con diferentes aplicaciones y todo eso. Pero en un rango, los agentes con inteligencia artificial entre 2,000 y 3,000, que es más o menos, ¿verdad? No es que, digamos, tomamos el precio en base a un promedio, sino es que por la dificultad, casi siempre todos van por un mismo nivel de dificultad. Con las automatizaciones sí es entre más o menos como 1,000, 1,500, porque no hay que integrar inteligencia artificial. Ok. ¿Y hay algún tipo de proyecto que es como tal vez recurrente? Como no sé, tal vez te piden algún tipo de integración o algún tipo de automatización que usted dice, "Ah, ya esta me la sé. Esta, aquí tengo ya casi que todo el código hecho, nada más le cambiamos un par de cositas y lo adaptamos tal vez un poco, pero ya, pero lo vemos mucho, digamos, algo que se ve muy seguido. La que tenemos ya programada es los chatbots, ¿verdad? Que es Ah, básicamente que el cliente sí. dice, bueno, yo soy una
una clínica dentista, ofrezco tales servicios, a tales horarios, y nosotros lo tenemos integrado con Google Calendar. Okay. Entonces el usuario puede hablar, como te digo, le puedes preguntar, ya el agente sabe cuáles son los servicios, los precios, los horarios, todo, y puede, en este caso, integrarse con agendar, que obligado, bueno, saben, el lunes a las 8 de la mañana, y te agenda eso, bueno, en este caso, digamos, el que maneja la clínica, le aparece en el sistema que alguien agendó ahí. Esos son como los que tenemos así, y también los de lector de documentos, que es algo también muy concurrente, ¿verdad? Queremos leer facturas, en lugar de tener que leer el monto, el cliente, etcétera, y registrarlo en Excel, queremos que sea automático. Entonces, esos son como los dos que más manejamos, que ya están hechos y simplemente es de adaptarlo al cliente. Casi como un software as a service, que ya lo tienen Ujú. listo y es como que aquí está el paquetico. Sí, está casi hecho. ¿Y Qué qué es lo bien. más difícil de...? Porque dices que con agentes puede ser más complicado. Eh, entonces me da como curiosidad también, como yo supongo que va mucho en base a lo que hablábamos antes de librerías que existen y recursos que pueden dar las diferentes marcas, ¿verdad? A la hora de utilizar la nube. Pero ¿cómo ustedes escogen qué empresa utilizar, digamos, para, por ejemplo, me dijiste que pueda irse con Google o con Microsoft, ¿verdad? En la parte de la nube. ¿Cómo ustedes escogen? O sea, cuál es ese factor que determina, vamos a usar este por esto? Realmente es por precios, ¿verdad? Porque hay unos modelos que son más caros que otros, dependiendo de lo que el cliente quiera. Pero dirás que lo más difícil no es determinar eso, lo más difícil es que muchas veces, y es algo que pasa que tal vez no tiene mucho que ver, que hay clientes que nos dicen, no, es que yo quiero inteligencia artificial. Entonces le decimos, sí, pero es que esa solución puede llegar sin inteligencia artificial. Y dice, sí, no, pero yo quiero decir que tenemos inteligencia artificial. Entonces, eso tal vez es yo diría que lo más difícil es como explicarle a veces al cliente, ¿verdad? Que no ocupas inteligencia artificial. Pero digamos, esa decisión realmente se toma en base más o menos como al presupuesto que también el usuario tenga, ¿verdad? Hay unos agentes que son más caros, ¿verdad? Por la cantidad de tokens, que los tokens es como una medida que se utiliza para medir cuánto procesador vos estás utilizando de los que te ofrecen la inteligencia artificial. Entonces, hay unos que por 1 millón de tokens te pueden cobrar $15. Hay otros que te pueden cobrar hasta $200 por 1 millón de tokens. Entonces, todo va a depender de qué tan sofisticado quiere, digamos, la solución al cliente. Entonces, nosotros siempre decimos, bueno, si vos crees como así, tenemos estos, te recomendaríamos que utilizáramos estos, pero al final de cuentas el cliente es el que decide, ¿verdad? Cuánto lo quiere llevar. Ok. Y de aprender Python como tal, digamos, ¿qué puede ser lo más difícil? Hay un concepto que es programación asíncrona, que es manejar varias solicitudes, pero que el código lo haga al mismo tiempo, ¿verdad? Porque, digamos, Python y en general varios lenguajes de programación van orden por orden, es decir, hago esto, termino, voy con la otra, pero en Python yo creo que lo más difícil es la programación asíncrona, que es como un concepto que te permite que no diga, ok, hago esto y luego esto, sino todo lo hace de golpe. Es difícil, pero tiene mucho valor realmente, porque, digamos, nosotros en una automatización había un cliente que tenía que consultar una información en una base de datos. Era manualmente, tenían que escribirlo, y eso le tomaba mucho tiempo y nosotros lo automatizamos, pero nos dimos cuenta que la automatización iba igual, uno a uno, y le quitaba un montón de tiempo, pero seguía siendo lento. Y llegamos a la solución de que podíamos programar esas 500, eran como 500 registros que tenía que consultar en un sitio web, pues llegamos a la solución de que se podían hacer los 500 de golpe. Entonces era un proceso que el cliente le tomaba días y, por ejemplo, en 4 segundos ya tenía el Excel lleno. ¿Verdad? Que fue algo que compartimos por LinkedIn porque, bueno, el cliente quedó, ¿me entiendes? Era algo que le tomaba varios días y pasar a 4 segundos, pero sí creo que eso es como el conceptillo más difícil que podría haber, la programación asíncrona. Okay. ¿Ha tenido que lidiar con esa? No sabía ni que existía. Es que es muy nuevo en Python. Sí, sí. Pero está muy interesante. Y vamos a ver, ¿qué tan difícil es ya a la hora, ya vos tenías bastantes bases de Python, qué tan difícil es trabajar ya cuando estás integrándolo con algún API de, de algún agente o alguna nube, no sé, OpenAI? ¿Qué tan complejo se vuelve? Porque, por ejemplo, el otro día, para el último podcast que tuvimos, lo que nos decían era como, al final es otra librería. Ujú. Pero no sé, vos desde tu perspectiva, ¿cómo lo has visto? ¿Sí lleva un nivel de complejidad? Vieras que con Python no tanto, porque por ejemplo con OpenAI ya ellos tienen una librería. Entonces vos nada más la instalás y ya la empezás a utilizar. Entonces lo que es con Python, y como Python es, como te mencioné, es algo tan grande, no va a haber empresa que no tenga una librería hecha para Python, ¿verdad?
Entonces, con Python realmente es más sencillo. Si fuera tal vez con JavaScript, sí surge el tema que tal vez muchas empresas no le dan prioridad a ese lenguaje. Pero como Python se ha vuelto y es tan grande, entonces sí, siempre hay una librería para Python. Entonces, es realmente fácil. Ok, ok. ¿Y cómo manejan el tema, cambiando de tema radicalmente, volviendo? ¿Cómo manejan el tema? Porque ahorita mencionabas que ustedes eligen el modelo basado también un poco en la cantidad de tokens, en un poco el presupuesto. ¿Cómo calculan la cantidad de tokens que va a consumir el cliente, me imagino a nivel mensual? Ujú. Tienen, no sé si existirá algún tipo de cálculo ya establecido o O histórico. sí, Hay como unas fórmulas. Lo último que escuché era que OpenAI estaba tomando 100 palabras, es un token. sí. Pero igual, la librería OpenAI también ofrece una función que vos le mandas el texto y te devuelve cuántos tokens se gastaron. Entonces, nosotros lo que hacemos con el cliente, porque claro, entre más tokens use, también hay que decirle, bueno, tenés que tomar en cuenta que mensualmente vas a tener tales gastos. Entonces, lo que hacemos es como una prueba, ¿verdad? Si nos dice, bueno, ocupamos leer 30 PDFs como ese tamaño por mes, entonces nosotros decimos, bueno, leemos unos 5, te decimos cuántos tokens se gastaron, si van a ser 30, te decimos más o menos cuántos son y haciendo el cálculo vas a tener que gastar tantos tokens y eso traducido en dinero es tanto, ¿verdad? Entonces sí, ya las librerías también incluyen esa función para calcular cuántos tokens se gastaron. Ah, buenísimo, buenísimo. Y ahora es más fácil vender inteligencia artificial porque es algo que usted dice que todo el mundo quiere decir. Yo utilizo inteligencia artificial en mi empresa. Y es algo que también hablábamos en el último podcast, ¿verdad? Con Sergio. Y es que las personas le están buscando una solución a un problema que no existe. Es que también ya te ha pasado, ¿verdad? Que es como quiero utilizar inteligencia artificial, ok, pero ¿por qué? Ujú. Y ni siquiera tienen datos para utilizar o qué hacer con la inteligencia artificial. ¿Qué tan seguido te topas eso? Casi siempre, realmente sí, porque todo el mundo quiere decir eso, que nosotros lo tenemos en Powered by AI, ¿verdad? De hecho, hace poco estaba buscando en el celular una aplicación de calculadora científica, había una que decía calculadora científica con inteligencia artificial. Y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es lo que hace? Pero sí pasa mucho con clientes que a veces dicen, bueno, quiero un reporte automático. Entonces le decimos, está bien. Como el Excel tiene la misma estructura, las mismas columnas, hace el código para que funcione igual. Me dicen, sí, sí, pero con inteligencia artificial. Y yo le digo, ¿qué con inteligencia artificial? Me dicen que haga el análisis con inteligencia artificial. Y yo les digo, no, pero es que eso, ¿me entiende? Analizar un Excel de esa cantidad de columnas se le va a ir un montón de dinero. No, pero si queremos inteligencia artificial. Entonces, a veces es tal vez como tratar de explicarle al cliente, ¿verdad? Por qué no lo necesita, pero vieras que prácticamente siempre es, quiero inteligencia artificial. Creo que también muchas empresas lo usan como un punto de venta, como vean, nos estamos utilizando inteligencia artificial para esto y es simplemente para tal vez dar esta imagen de no nos estamos quedando atrás o estamos igual moviéndonos, ¿verdad? Como dar esta idea de innovación, pero sí, se ve muchísimo ideas que uno dice como, no. No necesita. Sí, como que uno definitivamente dice, no, no hace falta. O al menos a mí me pasa que yo trabajo tal vez no tanto en la parte de desarrollo, sino como en la parte de qué es lo que se va a utilizar cuando se trata de inteligencia artificial y pasa mucho que vienen y nos dicen desde la parte muy técnica de una empresa como el departamento de IT, queremos hacer esto y esto y esto y se tiran un proyecto voladísimo, pero voladísimo de inteligencia artificial. Y uno les dice, ok, y la parte de negocio como tal, ¿qué? O sea, esto es lo que ellos ocupan. Ok, no, esto es una idea de nosotros. Ok, hablemos con la gente de negocio. Y ya te sentás a hablar con la gente de negocio. Y no, lo que ocupamos es algo súper simple. Un chatbot que nos conteste dudas. Y uno dice, ve, entonces ahí siempre existe como esta vara. Y creo que tiene que ser cultural a nivel de las empresas y a nivel de las personas, darse cuenta que la inteligencia artificial es tuanis y todo, pero no necesita ir en absolutamente todo. Sí, yo creo que es como una burbuja que hay ahorita en el tema de la inteligencia artificial. De hecho, si vos ves, por ejemplo, el precio de las acciones de esas empresas que son como pilares en la inteligencia artificial, y vos calculas cuál es el precio real de la acción, está 40 veces más de lo que es. Entonces, también si vos ves, por ejemplo, un gráfico de la inversión que hay con inteligencia artificial y lo que ha devuelto, es una inversión así y lo que ha generado la inteligencia artificial es como así. Entonces, sí, yo creo que es como una burbuja que se ha ido alimentando de esto de que todo es inteligencia artificial, todo tiene que tenerlo. Entonces, alimenta este falso pensamiento de que es como algo del otro mundo, ¿verdad?
es como puro hype y FOMO de la mayoría de empresas, que es como, no, todos queremos meternos en inteligencia artificial. Sí, si Sin no importar integramos... sin importar el costo o al final el caso de uso como tal. Ujú. ¿Y cómo cree usted que se va a mover la inteligencia artificial? Digamos, ¿cómo cree ahorita usted, cómo usted ve el futuro? ¿Será que va a funcionar? Porque eso que mencionabas, también yo lo vi en un video, no sé si viste un video de Freddy, de Platzi, de la gente de Ujú. Platzi, que están hablando exactamente de eso, la burbuja de inteligencia artificial, ¿verdad? Tiene un video bastante informativo, hablaba de que okay, la inversión era gigante, ¿verdad? Lo que han devuelto era muy poco, hay empresas que sí se sostienen directamente con la inteligencia artificial porque tienen muy buenas bases como Microsoft y con todo lo que tiene con OpenAI es líder ahorita y fueron los que empezaron y OpenAI fue pionero en la parte de inteligencia artificial y toda la gente, cuando se le pregunta a una persona, un cliente final, ¿verdad? ¿Qué inteligencia artificial usa usted? Y es ChatGPT. Y es lo que ya, lo que lo que está predominando y lo que va a dominar, digamos. Pero usted cómo ve ese futuro de las inteligencias artificiales, los agentes son súper útiles, ¿verdad? Ahorita voy a crear un agente para empezar a estudiar y empezar a tirarle materia y empezar a decir, voy a hacer esa certificación y empiezo a tirar screenshots, datos y todo y me crea un libro y yo vengo y luego después hágame preguntas de todo lo que le he alimentado. Es súper útil, pero después de ahí, ¿qué cree usted que pueda pasar? Tal vez puede sonar como muy pesimista, pero yo creo que puede llegar a haber como algún tipo no de crisis, pero como de excepción cuando la gente se dé cuenta de que están invirtiendo en algo que no es tanto, ¿verdad? Creo que pasó también en los 2000 con los .com, que todo el mundo tenía la locura de que querían comprar dominios porque en algún futuro, ¿me entiendes? Que ocupabas comprar el dominio casas porque si algún momento una empresa de bienes y raíces iba a ocupar ese dominio, iba a pagar lo que fuera. Y después se dieron cuenta que es como, no es algo tan necesario de comprar como loco. Yo creo que podría llegar a pasar eso, ¿verdad? Que la gente se dé cuenta de que están invirtiendo en algo que no es tan así. Yo realmente creo que vino a quedarse, ¿verdad? Creo que sí, sí, va a seguir en todo momento, pero creo que sí se van en algún momento a dar cuenta de que lo sobrevaloraron mucho, ¿verdad? Es increíble, pero no es como tanto, ¿verdad? Con tanto que se ha hecho con esta inteligencia artificial. Entonces yo creo que ahí poco a poco la gente se va a ir dando cuenta de que no todo tiene que tener inteligencia artificial porque es como para casos, nada más como para asistencia, no tiene que ser para realmente todo. Entonces yo creo que sí, que en algún momento la gente se va a ir dando cuenta que no todo tuvo que haber sido inteligencia artificial. Y entre todas las cosas, digamos, cuando usted estaba, no sé, me habías dicho que estabas como con 12 años cuando empezaste a meterte en el mundo de programación, ¿cómo fue que encontró Python? ¿Cómo fue ese que usted dijo, Python, sí? Eh, Buscando lenguajes, como te mencioné, yo a los 12 estaba con Scratch. Y en Scratch unas cosas que vos puedes hacer es como jueguillos. Ujú. Y después de eso yo investigando cómo le hago yo para hacer jueguillos. Python no es como bueno, ¿verdad? Para hacer lo que es software o cosas que requieren una interfaz. Entonces lo primero que me tiró fue, Python no, para interfaz, Python no. se puede, pero realmente es muy lento, ¿verdad? Es otra cosa también con Python, que como es de tipado débil, se vuelve muy lento. Okay. A diferencia, por ejemplo, de lenguajes como C o Java. Pero yo llegué a JavaScript, pero porque era como JavaScript sí está hecho para software y todo eso, entonces lo que me interesaba en ese momento era hacer como jueguillos así, pero después dije como no me gusta tanto el software, ¿a qué otro lenguaje me puedo ir? Y Java era como para cosas ya muy complejas, ¿verdad? Como para sistemas muy grandes. C y C++ y todos esos lenguajes hay que tener como muchos conocimientos en computación, en creo que es C++, que hay un concepto que es como punteros, que es como saber administrar bien la RAM Sí. eso no me llamaba la atención. Realmente la computación no era como que me Y encantaba. innecesariamente complicado, en mi Ajá, opinión, el tema de sí. punteros. Sí, yo decía, no sé para qué aprender tanto, qué voy a poder llegar a hacer yo con esto. Entonces, pues eso llegué con Python. Descubrí Python y yo, bueno, vamos a ver qué es. Pero ¿dónde lo escuchó que usted dijo, mira, Python? ¿Dónde fue que usted... No me acuerdo muy bien. Tuvo que haber sido como algún profe mío, tal vez de esos de informática que me comentó. O yo buscando. Yo realmente desde muy carajillo siempre he tenido como acceso a internet. Entonces, y siempre andaba buscando y tuvo que haber sido por ahí que llegué y empecé a probar ese lenguaje y desde entonces no lo he soltado, digamos. Dices, aquí me quedo. Sí. Y aparte, Python, o sea, tal vez por el tema de la empresa o tal vez igual por curiosidad, ¿te ha tocado aprender algún otro lenguaje así a un nivel más avanzado? JavaScript. Sí, JavaScript. sí me ha tocado ya JavaScript avanzado porque, por ejemplo, con los chatbots,
como se ejecutan en línea, en la web, tenés que interactuar con JavaScript. Entonces, aunque, por ejemplo, nosotros tengamos el backend en Python, siempre tiene que existir la interactividad con JavaScript. Entonces, sí, ese lenguaje sí, por todo eso mismo en la empresa tuve que aprenderlo más. Y el tema con JavaScript es que siempre hay, no sé si vos conocés los frameworks de JavaScript, que siempre hay uno nuevo. Sí. Entonces, sí, también aprender framework de JavaScript y eso para poder llevar adelante ese tipo de partes, ¿verdad? Pero después de ahí, esos dos nada más. ¿Ok? ¿Y qué le diría como a la gente que está en ese momento, ¿verdad? Tal vez que estabas vos de Scratch o inclusive un poco después, ¿verdad? La gente joven que tal vez está llevando un técnico ahorita, que es muy común aquí en Costa Rica, que terminan la mitad de la secundaria, van a un técnico. ¿Qué le dirías a alguien, digamos, joven que está en esa etapa eh, y que quiere empezar en tecnología? O sea, ¿qué mensaje le transmitirías? Yo diría que le den viaje, ¿verdad? Porque sí he tenido gente que me ha dicho como que, sí, es que he escuchado que Python me puede abrir una puerta laboral, pero es que me da miedo y se ve que es súper complejo. Y yo les digo, ¿por qué? Me dicen, uy, porque es que es aprender a programar. Yo les digo, sí, pero no, o sea, no es tan complejo. No tenés que llevarlo como te mencioné, eso de programación asíncrona. Por ejemplo, para análisis de datos probablemente no vas a ocupar eso. Entonces, yo diría que empiecen poco a poco. Tal vez uno a veces piensa, no, eso me va a tomar 2 años en poder perfeccionarlo, pero 2 años igual va a pasar el tiempo, ¿verdad? Entonces, si vos lo usas para aprender, entonces, pero yo diría que tal vez sí piensen como qué quieren, ¿verdad? Si vos querés software, enfocarte con esos lenguajes, o si querés como datos por aquí, porque si empiezas a hacer como un poco de todo, no terminas aprendiendo ni perfeccionando como un lenguaje, que es, al final de cuentas, lo que las empresas buscan, ¿verdad? Que vos sepas muy bien de eso. ¿Y cada cuánto estudiar, digamos? ¿Cada cuánto yo meterme a empezar a aprender? ¿Cada cuánto yo decir, ok, no sé, me voy a sentar 1 horita por semana o 1 horita por día? ¿Cada cuánto? Tal vez no para llegar al lenguaje a un nivel tan grande, pero para yo conocer Python y porque, por ejemplo, yo no sé, el ejemplo de Linux, usted se puede sentar, hay personas que probablemente no, pero no se puede sentar Linux. Y la mejor manera de aprender Linux es ponga su computadora en Ubuntu o Kali Ujú. o Debian, lo que quiera, pero ponga su computadora y empiece a trabajar y a vivir con Linux para que usted vea cómo se acostumbre rápido, Ujú. rápido y cualquier comando lo hace rapidísimo. Pero en Python, ¿cuál sería eh, no sé, esa recomendación que usted dice, estudie tal vez esto por día, porque usted mismo dice, proyectese a dónde quiere estar, ¿verdad? Eso es súper importante. Si usted quiere llegar a un lugar, póngase una meta corta, póngase una meta larga y vaya de poquito. Pero ¿cuánto creerías que sería bien para estudiar? Vieras que se me hace un todo complicado porque cuando yo empecé a aprender a programar, yo pasaba todo el día en eso. Entonces, realmente ni cuenta me di en qué momento fue que, o sea, no era como que yo lo iba separando de que no, voy a empezar aprendiendo las variables y luego los tipos de datos. Fue, yo me entretenía con eso, a día de hoy me entretengo con eso, aunque fuera de mi empresa, eso, yo programo mis proyectos personales porque realmente me entretiene. Pero yo diría que con tal vez 1 hora, unos cuantos días a la semana, es suficiente. Python no requiere tanto como conocimiento técnico, ¿verdad? A diferencia de otros lenguajes que si ocupas entender las partes de la computadora y todo. Pero con un par de días a la semana, 1 hora, yo creo que con Python lo aprendí súper bien. Lo tenés asimilado a cómo pensar, en cómo resolver un problema en Python en 6 meses tal vez. Ok, súper. Y yo, como usuario final, ¿verdad? O persona eh, fuera de una empresa, y tal vez fuera el ejemplo que yo dije de usar a un agente, ¿verdad? Entrenándolo para estudiar para un examen. ¿Cómo cualquier persona podría sacarle provecho a un agente? ¿O cuáles serían los usos que usted dice? Esto es lo más útil que usted puede hacer con un agente o con automatizaciones, ¿verdad? ¿Qué son esos usos que usted le recomendaría a las personas y dice, usted tiene que usar eso en su vida porque sí, porque recuerdo uno de los TikToks que hablaba de, creo que era como algo del súper, como a ver como los descuentos o Ujú. ver como las comparaciones de los precios del súper, ¿verdad? Que eso es súper útil, pero démelo hecho, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son esas cosas que usted le dice? Yo sé que en todo, o sea, yo sé que en todo, así es como literalmente aprenda Python y úselo, pero más que todo en qué, o sea, que...
Yo diría que tal vez algún problema que usted tenga que hacerlo constantemente, ¿verdad? Por ejemplo, si vos tenés que algún sistema, buscar citas disponibles o así, por ejemplo, entradas de concierto y todo eso, puedes hacer un bot o una automatización que se encargue de estar constantemente revisando. Si lo querés llevar como a otro nivel, básicamente pensar en un problema que vos no quieras tener que hacerlo, ¿verdad? Hay gente que lo lleva con el tema de inversiones y eso. Ok, si mis inversiones llevan tanto porcentaje de pérdida que el script venda, ¿verdad? Para evitar perder todo. Ese tipo de proyectos, ¿verdad? Para monitorear precios, cualquier cosa que usted tenga que hacer constantemente que no quiera hacerlo manualmente. Ok. Y Python como tal, digamos, la estructura de Python, como te digo, ¿verdad? Nosotros casi no hemos hablado de programación acá y yo tampoco programo, ¿verdad? Yo más o menos sé que es una variable porque también lo utilizamos con PowerShell o con Bash, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa estructura? O sea, ¿qué son las cosas más comunes que se utilizan en el lenguaje? Digamos, una variable que la mencionaste al puro principio, eh, la parte asíncrona, ¿qué son esas cosas que son como estructura que siempre lleva Python y que es importante tal vez como para que la gente se anime y ese primer paso diga, ok, mira, tiene estructura de una variable o hay diferentes puntos que tienen que tener en cuenta? Ujú. Em, yo diría que las funciones, lo que es programar funciones, Python tiene, bueno, es un concepto que varios lenguajes tienen, pero en Python lo que se conoce funciones lambda, que son funciones anónimas, no requieren como declararlos, entonces también se utiliza mucho, pero sí, yo diría que en lo que tiene que ver con programación en Python, las funciones básicamente. También lo que es programación orientada a objetos, ¿verdad? También se utiliza mucho clases para tener bien estructurado el código, pero principalmente eso, funciones y clases. Ok, pero digamos, ¿qué es una variable? Para ponerlo como más claro, tal vez la pregunta y como que la gente lo entienda más de que se vaya animando, es como qué es una variable y qué otras cosas, digamos, diferente a una variable me puedo topar yo en la programación. Ujú. Bueno, una variable así escrito técnico es un espacio de memoria en el que vos almacenas tu información. En programación sirve, por ejemplo, vos puedes definir arriba del código, puedes decir nombre va a ser igual a Josué y más adelante en el código que vos ocupes saber cuál es el nombre, simplemente pones nombre y ya va a tener almacenado Josué. Entonces eso sería como lo que es la variable, ¿verdad? Este, mm, Tipos de variable, bueno, existen los diferentes tipos de datos. Y algo que te quería comentar, bueno, con Python, que se suele utilizar mucho, que no es común, pero se debería hacer, existe un concepto que se le dice pistas de tipado, ¿verdad? Como Ok. Python no requiere que vos le digas esta variable va a ser un valor entero, va a ser un valor booleano, no tiene que decirle eso, pero Python introdujo lo que es que vos le puedes, sea como sea, decirle esto va a ser un entero. Y sirve para que el editor de código, aunque no afecta en la ejecución, vos puedes decir que una variable va a ser una cadena de texto y puedes ponerle un número y no le va a dar error, eso en otros lenguajes sí le da error, pero sirve para que el editor de código, ¿verdad? Donde vos estés programando, sí le tires alerta, ¿verdad? Entonces son como buenas prácticas en Python. Y generalmente la variable, sorry, se representa con un símbolo de dólar, ¿verdad? Eh, es- O es un... Depende del lenguaje, Ok, ¿verdad? En Python nada más es el nombre igual y el valor. ok, En JavaScript tienes que poner una palabra antes, que es let o const, dependiendo del tipo de variable que quiera. ok. Ahora sí, perdón. Bueno, pregunto porque se me hizo curioso eso. Yo lo he visto utilizado esto de que igual en Python utilizan, no sé, string, nombre, igual Josué. Este, no existe entonces ninguna ventaja a nivel de consola, tal vez, o del editor de código, que tal vez al ya tener, no sé, como predefinido o como algo que ya está esperando, que tal vez lo haga más rápido, es exactamente lo mismo. En ejecución es lo mismo. Python no toma en cuenta eso a la hora de ejecutar, si por eso es que se vuelve tan lento. Ujú. A diferencia, por ejemplo, Java, como en Java vos tenés que ponerle qué tipo de dato es, ya la computadora al ejecutar el código no tiene que perder tiempo entendiendo qué es qué. Ujú. No hay ningún tipo no afecta en nada la ejecución, pero sí sirve porque algunos editores de código sí te tiran la advertencia. ¿Verdad? De pronto que arriba definiste que iba a ser un string y Ujú. abajo estás utilizando un método numérico, ¿verdad? Entonces sí te tira alerta como de que sirve para eso, pero en ejecución, si no es un error, va a pasar. Entonces vos les puedes decir que es un número, le pones que una variable va a ser número y le pones Josué, va a funcionar. Interesante. ¿Y qué programa usas para programar? Digamos,
¿cuál es la ventana que abrís, digamos, para empezar a programar y escribir código? ¿Qué utilizas y por qué? Utilizo uno que es PyCharm, que es de JetBrains, y lo Muy utilizo bueno. porque está totalmente hecho para Python. Entonces, por ejemplo, en ese editor sí te tira las advertencias de eso que mencionaba, que si vos pones que esta variable va a ser ese tipo, sí te tira la advertencia. Hay otros editores, por ejemplo, Visual Studio, esos son más rápidos porque no son editores de código, sino que son de texto, em, pero no están hechos 100% para Python, están hechos en general para cualquier lenguaje. Entonces, en mi caso es PyCharm, ¿verdad? Porque está 100% para Python. Y desconozco en PyCharm, asumo que sí, porque ahora está muy integrado en todos. Vos utilizabas inteligencia artificial para programar, porque por ejemplo, un día estos estaba en Visual Studio y sale el Copilot y casi que yo le puedo decir, a ver, programame esto y ya me tira todo y ya luego es revisar un poquito nada más. Pero no sé si tal vez vos a nivel de buguear o de buscar tal vez un error en el código, también utilizas de vez en cuando por ahí. Sí, claro, Sí, claro, sí. PyCharm, bueno, JetBrains, que son los dueños de ese editor, tienen una que se llama Juni, que es integrada, y sí, completamente. Ahora a veces tira un error que uno dice, ¿de dónde está viniendo el error? Cuando se da cuenta es que pusiste un símbolo donde no iba o errores así mínimos, pero sí, definitivamente sí uso inteligencia artificial. ok, ok. Este, esta pregunta es como más, es como regular, como que se hacemos casi siempre a los invitados y es como porque ya vamos como cerrando como a la horita. Eh, ¿Qué es ese mensaje que a usted le gustaría compartir, digamos, con la comunidad? Porque empezar a crear contenido es, como te decía antes de que empezáramos a grabar, a mí me parece muy de valientes la gente que crea contenido, ¿verdad? Aquí hemos tenido, yo generalmente busco gente que crea contenido para pues compartir entrevista entre las vistas, ¿verdad? Que tiene cada una de las personas, generar contenido también para ellos que se puedan reutilizar y aparte que no tengan miedo, ¿verdad? De la cámara y toda la cosa. Pero, ¿qué es ese mensaje que vos le querías compartir al mundo, digamos, de hagan esto, digamos? O este es mi mensaje para ustedes, digamos. Y realmente que no le tenga miedo, le abre muchas oportunidades lo de hacer contenido. Bueno, personalmente, si yo no hubiera empezado a hacer contenido, no estaría aquí, ¿verdad? Em, si no hubiera empezado a hacer contenido, no me hubiera abierto todas esas puertas de todos los clientes que nos han llegado, no hubiera hecho mi empresa. Y son cosas que al final de cuentas uno no lo hacía con esa intención, uno lo hacía con la intención de aportar algo a la comunidad, ¿verdad? En este caso, bueno, a mí que Python me gusta tanto, eventualmente uno quiere como aportar, ¿verdad? Y uno no se da cuenta uno realmente de quién llega a ver su video, ¿verdad? Entonces, sí, son cosas que a veces me ha pasado que llega un cliente y uno dice, mira, es tal empresa o así, o sea, ¿en qué momento pensaría yo que esta gente llegaría a solicitar o a cotizar un servicio, ¿verdad? Y son cosas que solamente ocurren por el contenido, uno no sabe dónde terminan los videos de uno y creo que es como lo mejor. Entonces, sí, realmente que empezar. Muchas oportunidades que se le pueden abrir con hacer contenido. Súper. Steven, algo, pregunta que le quede por ahí, algo que quiera profundizar, porque a mí me queda una pregunta y ahora que voy por ahí. Dale, dale. Porque son conceptos que se usan, pero creo que es algo que hay como que expandir un poco más, porque usted habló ahora de debuguear, Ujú, pero ¿qué es debuguear? Porque si hablamos en chino, ¿verdad? Y la palabra está Spanglish, ujú. entonces la gente hace como, ¿pero qué dijo? Mm. ¿Qué dijo ahí? ¿Qué es debuguear? Es ejecutar el código por partes. Entonces, por ejemplo, vos puedes ir fraccionando el código, como ir seleccionándolo por pedacitos, entonces va ejecutándose. Entonces, cuando le das debuguear es como ejecutarlo, pero por partes. Ujú. Entonces, te ejecuta la primera parte, revisa si hay errores o no, si sale bien, pasa a la segunda. Entonces, así te quitas el problema de que ejecutas el código y te da error y dices, pero es un código de 500 líneas, ¿dónde está el error? Entonces, cuando vos debugueas, lo que haces es ejecutar el código por pedacitos. Entonces, vos vas viendo pedazo a pedazo hasta dónde es que falla. Entonces, eso es lo que se refiere a debuguear, ejecutar el código, pero por pedacitos, básicamente. Ok. Ahora sí, perdón por interrumpirlo otra vez, ¿no? No, en realidad igual, esta es una pregunta. Tengo un ratillo no hacerla, no sé si vos sos así de leer, pero algún libro que recomiende leer, ya sea técnico o no tan técnico, o inclusive puede ser algún canal que utilizaste de YouTube para aprender, o algún
curso, Udemy, Coursera, lo que sea, ahí que usted recomiende que ayude en ese aspecto? Hay varios libros que están, por ejemplo, si buscas Python para ciencia de datos, vas a encontrar uno. No recuerdo muy bien cómo se llama la editora, pero son como los libros en los que ponen un animal en la portada. No recuerdo muy bien el nombre de la portada, de la editora, perdón, pero ahí sí, cuando, es que ahorita no me acuerdo del nombre de esa editora, pero ahí sí tenés muchos libros, ¿verdad? Pero hay un libro que se llama Python para Dummies, ¿verdad? Que es como muy, muy básico enseñando Python. Ese yo lo leí, me sirvió un montón porque te explica los conceptos sin utilizar tecnicismos, te explica así como poniéndote ejemplos en la vida real, poniéndote metáforas. Entonces, ese libro y en YouTube, ahorita no sé como quiénes son los que están creando ciclos, cursos completos. Yo recuerdo que el que yo Josué Arias. también, en su momento, no recuerdo cuáles vi, pero estoy seguro que sí hay mucho contenido por ahí. Ya hoy usted puede aprender donde quiera. Está Udemy, Coursera, Ujú, ujú. Platzi también. Entonces, a día de hoy prácticamente en cualquier lado vos puedes aprender. Ok, ok. Yo creo que con eso vamos cerrando. ¿Cómo se sintió, Josué? Muy ¿Cómo? bien, Sí, interesante, Sí, sí. sí. sí le gustó. Sí. Se sintió Ah, bienvenido, por lo menos. Ujú. no, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, fue muy interesante. Sí, Más más bien, gracias a nosotros ustedes que... por la invitación. Más bien. no, no, Gracias, hasta luego. fue-